12 de febrero 2019, Maduro estaría buscando rutas de escape. Según Bloomberg, se estarían elaborando planes de emergencia para el caso de que deba salir de Venezuela a corto plazo. Nicolás Maduro está bajo presión en su país y en el extranjero, y Estados Unidos lo alienta a marcharse a una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. La pregunta es, ¿a dónde iría o podría ir? El líder venezolano se ha mantenido firme durante años frente a las protestas, una economía colapsada y las sanciones internacionales, a través de un control estricto sobre los militares y reprimiendo a la oposición. Pero las tensiones nunca han sido mayores. El lazo financiero se está estrechando a nivel mundial. Muchos vecinos y países occidentales le piden que celebre elecciones o se haga a un lado y la oposición se ha galvanizado alrededor de Juan Guaidó como una fuerza de mayor cohesión. Maduro insiste públicamente en que no irá a ninguna parte y su partida podría estar aún a varios pasos, si es que ocurre. Habla con frecuencia para denunciar lo que califica de golpe de Estado contra él dirigido por Estados Unidos, y todos los indicios señalan que se está atrincherando. Sin embargo, se elaboran planes de emergencia para el caso de que deba salir de Venezuela a corto plazo, según 4 personas al tanto de las discusiones. Cualquier posible refugio conlleva riesgos, tanto para Maduro como para los países involucrados. Si bien Estados Unidos ha dicho que debería irse, puede que no sea muy amable con ningún país que le dé refugio. Y Maduro querría sentirse a salvo del alcance del derecho venezolano e internacional. Destinos. Se están analizando algunos destinos sorprendentes, entre ellos Cuba, Rusia y Turquía. En Cuba, el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel es un aliado ideológico de la República Bolivariana de Maduro. Algunas conversaciones también han tenido lugar acerca de la posibilidad de que el mandatario venezolano vaya a México, dijeron 2 de las personas, pidiendo no ser identificadas dada la sensibilidad del asunto. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los pocos líderes latinoamericanos que no reconoció a Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como legítimo presidente de Venezuela. Maduro asistió a la investidura de López Obrador en diciembre. Las discusiones se han acelerado porque la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien tiene 2 sobrinos que cumplen sendas condenas de 18 años en una prisión estadounidense por conspirar para traficar cocaína, está presionando a su cónyuge para que tenga listo un plan B, dijo otra persona. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. Creo que es mejor para la transición a la democracia de Venezuela que esté fuera del país, dijo sobre Maduro J. Abrams, representante especial para Venezuela del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Y hay varios países que creo estarían dispuestos a aceptarlo, les aseguró a los periodistas, mencionando amigos en lugares como Cuba y Rusia. El destino de Maduro, su familia y sus principales lugartenientes es clave para cualquier transición de poder en Venezuela, un país que es miembro de la OPEP y cuya población está sufriendo escasez crónica de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Una cumbre de países europeos y latinoamericanos celebrada en la capital uruguaya, Montevideo, la semana pasada, acordó trabajar en pos de un proceso político pacífico que conduzca a nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. El aire se vuelve irrespirable para Maduro de cualquier manera. La economía está en caída libre. Las exportaciones de petróleo están sometidas a sanciones de Estados Unidos. Los soldados rasos desertan del ejército. En tanto, el Fondo Monetario Internacional dijo que prevé hiperinflación y migración al exterior este año. Y Rusia,
un aliado tradicional, ya muestra signos de duda sobre la capacidad de Maduro para mantenerse en el poder. Últimas noticias. Venezuela, 12 de febrero 2019. No hay posibilidades de una guerra civil en Venezuela, asegura Juan Guaidó. Juan Guaidó, jefe del Parlamento de Venezuela, quien fue presidente interino en enero, aseguró este lunes que en el país no hay posibilidad de guerra civil porque Nicolás Maduro no tiene la fuerza del pueblo y de los militares. Algunos hacen ver, sobre todo a la prensa internacional, que aquí en Venezuela hay posibilidad de una guerra civil, pero aquí no hay posibilidad de guerra civil, y no hay posibilidad por un elemento: el 90% del país quiere cambio, dijo Guaidó durante un encuentro con jóvenes en la Universidad Metropolitana de Caracas. El 90% está movilizado a favor de la paz. El 90% del país cree en el reencuentro, insistió. En ese sentido, aseveró que Maduro todos los días hace alarde de apoyos internos que no tiene, como el de los militares. El respeto de las Fuerzas Armadas no lo tienen, lo perdieron, no tienen el respeto de la familia militar porque la pusieron a pasar trabajo, sufrir, no tienen el respeto de Venezuela ni del mundo, dijo. Venezuela atraviesa un periodo de tensión política que se disparó el pasado 23 de enero, cuando Guaidó se proclamó ante cientos de miles de opositores como presidente interino ante la usurpación que, señaló, hace Maduro de la presidencia. Maduro se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, tachados como fraudulentos y no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Por ello, los opositores consideran que Maduro usurpa la presidencia y que las competencias del Ejecutivo recaen de manera transitoria en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Constitución. Guaidó también se refirió a la auditoría que esta misma jornada anunció la Contraloría que abrió en su contra por presuntamente haber recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación, según dijo el Contralor, Elvis Amoroso. Son amenazas, señaló al respecto Guaidó, y aseguró que mantendrá su desafío a Maduro porque la fuerza del pueblo venezolano está de su lado. Últimas noticias. Venezuela, 12 de febrero 2019. Marco Rubio dice que viene lo peor para Maduro. El senador estadounidense, Marco Rubio, vaticinó lo peor para el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y auguró cárcel para el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pero reiteró la oferta de Washington de eximir de sanciones a los altos mandos que desconozcan su ilegítima autoridad. Rubio aseguró que el futuro de la democracia en Venezuela está en gran medida en manos de 6 hombres, y prometió que no habrá una purga militar para los que se adhieran a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y medio centenar de países. Guaidó, jefe del Parlamento elegido en 2015 comprometiéndose a organizar nuevas elecciones, tras considerar que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos. Rubio, punta de lanza de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la Venezuela de Maduro, dijo que el proceso iniciado hace 3 semanas es irreversible y que Maduro no tiene escape. A partir de aquí solo se pone peor para Maduro, señaló en un foro organizado por la conservadora Heritage Foundation y el Instituto Republicano Internacional. Y agregó que, para Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige con poderes absolutos, no existe futuro, simplemente en una cárcel. Aunque dijo que otros como él no podrán recibir ningún tipo de amnistía de parte de Estados Unidos por cargos federales, se podrá hacer concesiones a fin de evitar un baño de sangre. A nivel militar y en otros lados existe una oportunidad para algunos de limpiarse un poco, dependiendo de lo que hayan hecho, aunque recalcó que esta ventana de oportunidad no existe para siempre. Rubio prometió en Twitter inmunidad al ministro de Defensa,
general Vladimir Padrino, el almirante Remigio Ceballos, el mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, el almirante Giuseppe Alessandro Cimadevilla, el general de división Edgar Valentín Cruz Artiaga y el mayor general Antonio Benavides Torres se ayudan a restaurar la democracia. No habrá una purga militar después de Maduro, porque Venezuela los necesitará para su seguridad y estabilidad durante la transición a la democracia, tuiteó, tras hacer la misma oferta a Padrino la semana pasada. Rubio, quien asegura que Maduro lidera una empresa criminal, se preguntó cómo es posible que él o Cabello pesen tanto en un país donde la gente se muere de hambre. Parecen refrigeradores, son enormes, afirmó, provocando risas. Resulta gracioso, pero es cierto, nunca ha habido una desconexión mayor entre una población hambrienta y estos futuros pacientes cardíacos con sobrepeso. El consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, instó a los militares a tomar la opción correcta y reconocer a Guaidó. El Parlamento venezolano aprobó el 15 de enero una ley de amnistía para civiles y militares que desconozcan a Maduro, tras declararlo usurpador de la presidencia. Más tarde, Guaidó aclaró que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Últimas noticias. Venezuela, 12 de febrero 2019, Guaidó asegura que ingresó el primer cargamento de ayuda a Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Parlamento que se nombró presidente interino de Venezuela en enero, aseguró que 85.000 suplementos ya se encuentran en el país. Sin embargo, aún se desconoce por dónde ingresaron las donaciones. El jefe de Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino del país en enero pasado, informó este lunes que ya fue entregado el primer cargamento de la ayuda internacional que gestiona desde hace días y que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado bloqueando. Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud, ASOVEC, con 85.000 suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter. Gaby Arellano, diputada venezolana de Voluntad Popular en el exilio, quien se encuentra actualmente en Cúcuta como delegada de Guaidó para gestionar la ayuda desde Colombia, le aseguró a El Espectador que esa ayuda no ingresó por la frontera con el departamento norte santandereano. Aunque todavía se desconoce a ciencia cierta cómo consiguió Guaidó el ingreso de las donaciones a Venezuela y por dónde ingresarán los próximos cargamentos, varios representantes del líder opositor se han pronunciado al respecto. El diputado a la Asamblea Nacional, AN, José Manuel Olivares, informó este lunes que está previsto que la ayuda entre al país por múltiples puntos, pues recordó que en la actualidad hay centros de acopio en lugares como La Guajira, Cúcuta, Brasil y las Antillas. La ayuda va a entrar por múltiples puntos. Hay puntos en La Guajira, en Cúcuta, en Brasil, en las Antillas, destacó Olivares, para seguidamente expresar que existen distintos esquemas y planificaciones, que no se deben develar aún, para lograr la entrada definitiva de esta ayuda internacional y su posterior entrega a los más necesitados. Por su parte, Gustavo Tarre, representante especial ante la Organización de Estados Americanos, UEA, de Guaidó, aseguró que una parte de las donaciones entrará a Venezuela a finales de esta semana o inicios de la otra. El jefe de Parlamento también aseguró que en solo 24 horas, más de 100.000 venezolanos se han sumado como voluntarios con el fin de apoyar el ingreso de las donaciones al país. Últimas noticias. Venezuela, 12 de febrero 2019, Maduro anuncia envío de 700 policías a la frontera para impedir ingreso de ayuda humanitaria. Lo hizo mientras supervisaba ejercicios militares en el estado de Miranda. Entre tanto, la oposición convocó una gran marcha. Juan Guaidó,
reconocido por medio centenar de países como mandatario interino, llamó a manifestaciones en todo el país cuando se celebrará el Día de la Juventud para enviarle un mensaje a la Fuerza Armada. Nos movilizaremos en todo el país para lograr la entrada de la ayuda humanitaria que permita atender la crisis, expresó el también jefe de parlamento de mayoría opositora. Alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con 2 contenedores y una cisterna. Maduro, quien niega que exista crisis humanitaria, rechaza la ayuda por considerarla el inicio de una intervención militar de Estados Unidos, además de un juego político. Culpa a sanciones estadounidenses de la escasez de alimentos y medicinas que, junto con la hiperinflación, agobia a los venezolanos. Unos 2,3 millones emigraron desde 2015, según la ONU, debido a la peor crisis en la historia reciente del país petrolero. Versiones de prensa señalan que el gobierno envió fuerzas policiales de élite a Táchira, estado fronterizo con Colombia, en vísperas de la marcha. La movilización opositora también honrará a los fallecidos, unos 40 según la ONU, durante disturbios ocurridos desde el 21 de enero. Últimas noticias. Venezuela, 12 de febrero 2019, el chavismo busca inhabilitar a Guaidó con una investigación patrimonial. La Contraloría acusa al presidente interino, reconocido por la Asamblea Nacional, de recibir dinero sin justificación. El chavismo trata de quitarle oxígeno a Juan Guaidó. La Contraloría de Venezuela, el órgano bajo control del gobierno, que se encarga de fiscalizar la administración pública, ordenó este lunes la apertura de una auditoría patrimonial contra el político que hace 3 semanas desafió a Nicolás Maduro al jurar como presidente interino. Con este procedimiento, el oficialismo persigue una inhabilitación de hasta 15 años del también líder de la Asamblea Nacional, que el pasado 23 de enero activó un plan de transición nacional que pretende culminar con la convocatoria de elecciones libres en un plazo de 12 meses. El procedimiento anunciado en vísperas de las nuevas movilizaciones previstas para este martes para que las autoridades permitan la entrada de ayuda humanitaria, señala a Guaidó por haber recibido supuestamente ingresos de forma irregular desde el extranjero. El interventor y antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, Elvis Amoroso, afirmó en una comparecencia que el opositor presuntamente ocultó o falseó datos contenidos en la declaración jurada de su patrimonio y recibió dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación. El funcionario argumentó que la Constitución establece que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional son de dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo, público o privado. No obstante, los miembros del Parlamento, declarado en desacato por el Ejecutivo de Maduro, no perciben su salario desde 2016, dada la anomalía institucional de Venezuela. Conviven en el mismo edificio 2 cámaras paralelas, la Asamblea Nacional de mayoría opositora, elegida en diciembre de 2015 y despojada de facto de sus funciones por el chavismo, y la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano al servicio del gobierno en el que no se sientan representantes críticos con el oficialismo. El pasado 30 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, prohibió a Guaidó salir de Venezuela, realizar operaciones comerciales y bloqueó sus cuentas bancarias. Esas medidas cautelares fueron la consecuencia de la apertura de una investigación preliminar a la que el presidente interino, reconocido por gran parte de la comunidad internacional, restó importancia por no reconocer la autoridad de Maduro. No obstante,
El aparato chavista busca reducir su margen de acción, asfixiarlo como ha ocurrido en otras ocasiones con los líderes de la oposición, privados de libertad o inhabilitados. El dirigente de Voluntad Popular aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la Contraloría. El foco de su estrategia está puesto desde hace días en la llegada de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia. Los primeros cargamentos de medicamentos y suplementos nutricionales enviados por la Agencia de Cooperación Estadounidense, USAID, ya se encuentran en Cúcuta. Mientras el gobierno rechaza de forma tajante su entrada, al considerarla una intervención indirecta de la administración de Donald Trump, Guaidó trata de incrementar la presión sobre los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, que en última instancia deberán decidir si permitir su ingreso o no. Con ese objetivo, convocó nuevas marchas para este martes, coincidiendo con el Día de la Juventud. Nos movilizaremos en todo el país, anunció. Es miserable que se quiera chantajear con las necesidades del pueblo. Atenderemos la emergencia y con el cese de la usurpación llevaremos estas iniciativas a todo el país. Continuó a través de las redes sociales en referencia a la creación de redes de voluntarios para coordinar la llegada de la ayuda. Ya cuentan con alrededor de 100.000 personas en sus filas.